Bienvenido todo el mundo a esta nueva emisión de Americanadas con Ad Absurdum, en este caso la sesión número 3, supongo, con Alberto Venegas. Alberto, ¿qué tal? Ah, también. Hoy vamos a hablar de un tema que, por cierto, pero bueno, creo que no tiene ningún mérito que salga esto. Yo de vez en cuando entro a internet, a lo que es el navegador, se me hable las noticias de MSN. Y me sale la primera. El BCE pide a la banca un plan de acción antes del 31 de octubre ante la amenaza de Mythos, la IA de Anthropic. Noticias sobre IA todos los santos días. Hilos de Twitter. Si tenéis redes sociales, Instagram, TikTok, el que sea. Siempre hay continuamente reflexiones y cuestiones sobre el impacto de la IA, porque evidentemente es muy relevante a nivel económico, político, social, mental. Alberto es profesor, ahora hablaremos un poco de su trayectoria y como nosotros también ve en el aula cuál es el efecto tanto de la IA como de las redes sociales. Y bueno, pues antes de ponernos a hablar un poco, a reflexionar sobre estas cuestiones del impacto de la IA en la historia, quiero repasar un poco brevemente el currículum de Alberto, porque no es la primera vez que lo tenemos nosotros en una charla online. Vino o estuvo con nosotros cuando publicó Pasado Interactivo, ¿vale? Su primer libro, digamos, de cara al gran público. Aparte de eso, bueno, voy a terminar con los libros que si no me lío. Luego publicó Pasado Virtual y ha cerrado la trilogía, que yo lo veo como una especie de trilogía, con Pasado Sintético. Con Marcial Pons. Pasado Sintético, el desafío de la inteligencia artificial a la historia y la memoria, de Alberto Venegas Ramos. Alberto es doctor en Historia por la Universidad de Murcia. Aparte de estos tres libros, ha publicado numerosos artículos, siempre conectado, o casi siempre conectado, con la imagen del pasado, de la historia, y con todo lo que ello conlleva, porque hasta donde yo sé, empezaste sobre todo por el tema de los videojuegos y el impacto que tenían en la forma que tenemos de ver el pasado, pero lo has llevado o lo has conectado con el cine, con la pintura, y ahora, en los últimos años, pues con la aparición de la inteligencia artificial y todos estos mundos digitales que nos llevan. Esto es un poco todo, ¿no? ¿Me he dejado algo importante? No, todo perfecto. Muchísimas gracias. Pues nada, pues vamos a empezar un poco con diversas cuestiones que hoy creo que son importantes. Creo que esta charla, las charlas que estamos haciendo en general con la americanada están siendo bastante, iba a decir densa, pero parece que es malo, ¿no? Reflexiva, vamos a dejarlo ahí, y están llevando muchos temas de actualidad a lo que sería, pues en fin, darle una vueltecita al mundo en el que vivimos. En este caso, pues lo que decíamos al principio, la IA está en todas partes, lo queramos o no. Se usa por parte de alumnos, por parte de profesores. Este fin de semana hemos estado en un espectáculo musical en el Rock Imperium, que básicamente son conciertos, y es fascinante porque hay dos tipos de grupos, por lo menos en el heavy y en el rock, que son los que ponen un punto JPG de fondo de su logo, Sabaton, y ya está. Esto lo hizo Anthrax, por ejemplo, pero luego están los otros tipos de grupos, precisamente Sabaton, Iron Maiden, Within Temptation, todos han optado por hacer diversas movidas con IA. De fondo y cosas que van apareciendo que tienen relación o no con el espectáculo. Iron Maiden al final pues era una cosa un poco genérica, lo que sea, relacionada pues entiendo, ellos dirán que relacionada con Iron Maiden, pero claro, en el caso de Sabaton, Sabaton es famosa, una banda famosa por musicalizar sobre todo guerras y conflictos del pasado. Entonces imagínate la cantidad de cosas que aparecían. Aparecía un senado romano haciendo una especie de exaltación de Julio César muy rara. Eh, aparecía escenas de la Segunda Guerra Mundial. Todo con IA, siempre, por Sí, supuesto. sí. Pero sobre todo también quería mencionar antes de empezar con lo gordo que la primera gran serie.
hecha con IA ha sido histórica, precisamente. Ujú. Darren Aronofsky, que es raro que él salga por aquí porque es el autor el director de Pi, el director de Requiem por un sueño, de Cisne Negro, de Madre o de La ballena. Es decir, que no es nuevo, no, digamos que no intenta ahorrarse un proceso que no haya vivido muchas veces. Es la primera gran serie, la de On This Day 1776, que por supuesto ha pasado sin pena ni gloria. Hecha con IA al completo. Entonces, con este escenario, Que la no es pregunta, poco. que no es poco, la gran pregunta es si la IA puede hacer historia, pero no te vamos a lanzar esa pregunta porque si no sería matar toda la conversación. Pero, pero sí que vamos a ir con una cosa técnica que lo comentas en tu libro. Tú no te vas directa, tú no entras en el libro a decir es una mierda, la IA hay que derribarla o digamos argumentos antitecnológicos. Em, Sino que vas a temas de discusión de por qué sí o por qué no, o qué vale o qué no. Ujú. Y hay un elemento de la IA generativa, que esto es importante, que cuando hablamos de IA hablamos de IA generativa, y es que dices que el argumento es más bien de fondo el por qué es complicado que sirva para hacer grandes relatos históricos o para hacer historia. Es más técnico que otra cosa, no es exactamente voluntad. Entonces, te quería preguntar si puedes explicar qué implica el que cuando tú le preguntes a ChatGPT o a Claude o el que sea, ¿por qué no, por qué dices que no puede hacer historia? Claro, yo ahí cuando hablo de esto me estoy refiriendo específicamente, pues, sobre todo al texto, ¿no? A la forma de historiar más tradicional, es decir, el libro de texto, el libro de historia, la redacción histórica. Con las imágenes, imagino que hablaremos luego porque eso es vamos, un escenario totalmente surrealista. Y, y no lo puedo hacer porque es una máquina probabilística, porque realmente lo que hace la inteligencia artificial generativa es a partir, ¿no? Sobre todo de la primera década de 2010, en lo que se dan cuenta de que esto funciona, la inteligencia artificial como un ente general en la que intentamos emular el cerebro humano, como que era el sueño de la inteligencia artificial desde los años 50, eso se aparca. Se aparca porque se ve que es mucho más rentable hacer reconocimiento de patrones. Yo entreno a ese lenguaje o ese modelo, ¿no? GPT, que queramos, lo entreno con una cantidad ingente de información y datos y con eso lo que hago es que hago una serie de pesos para que la respuesta sea la más probable a la orden, al prompt que yo le he insertado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que hace la inteligencia artificial es calcular probabilidades, pero no sabe juzgar, no sabe jerarquizar, no sabe que algo es más relevante que otra cosa, no sabe qué causa o consecuencia es más relevante o no. Y esto no es algo que yo me invente, sino que hay experimentos, sobre todo en un grupo de investigación del MIT, que se basa precisamente en este tipo de estudios sobre historia, en la que le entrenaron una inteligencia artificial, lo entrenaron con cables diplomáticos de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Y hasta ya se sabía el resultado de la guerra de Vietnam, ya se sabía todo, ¿no? Evidentemente, porque se ha hecho en el presente. Entonces, sin haciendo una especie de cápsula de tiempo, es decir, teniendo esta información, ¿qué consideras que es el escenario más probable? ¿O cuál es el argumento más importante? ¿O cómo jerarquizarías tú los hechos? Y no fue capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque calcula probabilidades del prompt, de lo que tú ya le has dado. Eso es la inteligencia artificial generativa. Y esa es la que usamos nosotros más habitualmente y la que los niños pues, nos han obligado a yo no poder mandarle ninguna tarea para casa porque ya es imposible. Sí, sí. Entonces, con esta es prácticamente imposible porque lo que te va a dar son probabilidades. Y, por ejemplo, metiéndome un poquito solo en las imágenes, estaba esperando que mandaras el enlace de Meet y para probar algunas cosas, pues he puesto, por ejemplo, que en GPT, esta GPT, que representa visualmente lo que ocurrió el 6 de junio de 1944, sin especificar qué, sin especificar nada. Y la imagen ha sido una escena de Salvar al Soldado Ryan, el desembarco en Normandía. ¿Por qué? Porque es la respuesta más probable, porque es lo que más existe en esos campos de datos, en esos datos de entrenamiento, que al fin y al cabo es la red, ¿no? Porque al final esos datos se han comprado, se han vendido y evidentemente es la red. Con lo cual, esto es una de las razones por las que es imposible que ahora mismo, en esta situación actual, porque como vemos esto está cambiando cada segundo,
pero ahora mismo es imposible. Y luego hay otra serie de cuestiones, esa es la fundamental, ¿no? Esa es la fundamental, que es la esencia, es decir, porque calcula probabilidades y no calcula, no realiza juicios. Pero la siguiente es, por ejemplo, una cosa que yo mencioné en el libro que a mí me resultó muy curioso, pero me resultó muy curioso viendo los trabajos de los niños que hacían con ChatGPT, que es que no dudaban, no había un mudar epistémico, no había un probablemente, un quizás, no, esto puede ser, no era, todo era, esto es así, 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 así. Y esa inexistencia de modales epistémicos hace también que te crea una relación falsa con la historia, porque Mm, la crea como, nos da certezas, que es un libro que estoy leyendo ahora bastante bueno, se llama Profecía, que va sobre esto, sobre cómo la inteligencia artificial tiene esa capacidad de ofrecer simuladamente certezas. Y con la historia sabemos todo que es imposible ofrecer certezas porque evidentemente no podemos acceder al pasado porque ya no existe, no podemos entender las huellas, los indicios que nos han dejado, como decía Ginsburg, tristemente falleció hace poco, pero no podemos acceder a él de forma completa y hacer juicios de valor, hacer juicios tan taxativos es muy complicado. Sin embargo, lo hace. Otra ya dentro de esos formatos es que cualquiera que haya leído un libro de historia habrá visto que las peleillas están en las notas al pie. Las menciones, los debates, las cuestiones, cómo intervienen en el campo de estudio, eso está en las notas, está en el metadiscurso. Y la inteligencia artificial no ofrece metadiscurso, ofrece un discurso. Entonces, eso sería la segunda de las segundas razones por la que no da más de formato, ¿no? De la tercera en general de las que estoy contando, que no, por la que no puede hacerlo. Y la otra tercera es precisamente esa incapacidad de evaluar la fuente. Si yo, por ejemplo, ahora a la imagen de ChatGPT, que le puedo hacer cualquiera ahora mismo en un momento en el móvil, eh, le hace lo mismo. ¿Qué pasó el 6 de julio de 44? Y luego le pone, por favor, enumérame las fuentes con las que has hecho esta imagen. Te va a decir 100%, me pongo la mano en el fuego, que te va a decir Salvador Salvador Reyes. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Como la fuente suya es lo que está en la web, lo que está más presente es la fuente primordial, es la probabilidad mayor de lo que yo estoy preguntando, es la respuesta más probable. Entonces, es la que te ofrece. Y eso, pues muchas veces sabemos que en historia, pues no funciona siempre así, ¿no? Siempre hay algo que nos sorprende, siempre hay algo que nos incomoda, que nos extraña. Ya decía Lowenthal, ¿no? Que el pasado es un país extraño. Pues eso es lo que le quita la inteligencia artificial al pasado. Entonces, esas 4 razones yo pondría primeras por las que ahora mismo es imposible que una inteligencia artificial generativa cree un discurso histórico equiparable al de cualquier historiador. Pueda simularlo, por supuesto, y puede simularlo muy bien. Me imagino, no sé si hablaremos, pero bueno, es que la mayor parte de los artículos científicos, los artículos históricos, ya están siendo escritos con IA y las revistas académicas están sufriendo una llegada masiva de artículos nuevos, porque yo ahora, por ejemplo, que no sé, yo qué sé, que no sé italiano, puedo traducir mi artículo con Claude al italiano y mandarlo a revistas italianas, y eso antes no tenía esa posibilidad o era más lenta. Entonces, eso también está inundando también el medio histórico. Y todo esto pues crea al final pues, una incapacidad de crear ese tipo de historias, porque lo simula tan bien que muchas veces incluso puede parecerlo, pero cuando rascas un poquito, ¿no? Cuando rascaste en el vídeo de Iron Maiden o en el vídeo de lo que sea, pues ya se ve un poquito las costuras y dices, bueno, ¿qué creo que estoy viendo? Si se ha inventado en la fuente, si se ha inventado el artículo, si este tipo no existe y me lo ha colocado aquí. Entonces, eso es algo que te das cuenta cuando tienes esa visión, esa perspectiva de no tragarte la primera respuesta, que en clase también vemos que los niños no preguntan 2 veces a ChatGPT, la primera que le sale, la primera que ponen, igual que nadie pasa a la segunda página de los resultados de Google. Eso es así, ¿no? Porque ofrece certeza simulada. Yo creo que por esas 4 razones principales, pues creo que ahora mismo no podría hacer historia como lo podría hacer un historiador. mm. Te voy a hacer una de esas preguntas que yo odio que nos hagan a nosotros, pero te voy a pedir que haga un poco de futurología, porque varias veces cuando has hablado de las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, has dicho por ahora. Mm. Claro, ¿Esas limitaciones tú crees que son salvables, que en algún momento la IA va a poder hacer esas cosas? creo que en la esencia va a ser insalvable porque al final la inteligencia artificial que nosotros utilizamos en nuestro día a día
es esa, es decir, tiene ese núcleo, son el cálculo de probabilidades mediante algoritmos que tienen que ofrecer siempre una respuesta. Entonces, ese es el núcleo, entonces eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es lo que he dicho, es la simulación, es decir, pero claro, al final el parecer va a ser tan similar al ser que es complicado, porque nos estamos tragando toda la inteligencia artificial sin cuestionarla. Nos está pasando un poco como con las redes sociales, que ya de un año, desde 2023 a la actualidad, ChatGPT, que apenas no existía, pero apenas era algo relevante, ¿no? Acordaros del vídeo este famoso de Will Smith comiendo espagueti, que nos hemos incorporado a nuestra vida diaria una información, una herramienta que no hemos cuestionado, que no hemos criticado, que no hemos pensado sobre ella. De hecho, esto me resulta útil y esto lo uso. Y no pienso en consecuencias, no pienso en mis datos, no pienso en absolutamente nada. Entonces, si hay ese cuestionamiento de la IA, que yo creo que no lo va a haber, pero si lo hubiese y hubiese una regulación y hubiese algo que no que lo frenara, sino que lo recondujera hacia el bien común, pues creo que esos quizás, o esos hasta ahora, creo que se frenarían. Pero viendo la política internacional no vemos que sea así, ¿no? Sino que hay una carrera geopolítica por a ver quién tiene los mejores modelos, como se ha visto precisamente el que mencionaba antes Juan Asuno, de mitos o fables, que lo pararon, ¿no? Que en Estados Unidos se detuvo la exportación de ese producto porque evidentemente era una ventaja competitiva y había que ver hasta qué punto era relevante o no exportarlo. Entonces, esa limitación no se está dando, ese cuestionamiento no se está dando. Entonces, ¿dónde vamos por ahora? Pues la verdad es que no tengo ni idea porque la futurología es complicado. Pero bueno, ahí tenemos a Palantir y tenemos ese tipo de herramientas que nos dan un pequeño atisbo de lo que puede ser ese futuro de vigilancia constante. Eso es. En el libro comentas un caso en el que buscas o le pides a ChatGPT que elabore, y tiro un poco de lo que has dicho ahora, una escena representativa del Renacimiento. En el caso de la que acabas de hacer, te ha llevado a lo que sería Salvar al Soldado Ryan, y ahí me interesa lo que dices de aparece Da Vinci, que yo no le he pedido que meta Da Vinci, y aparece en referencia y pues aparece una especie de Botticelli, Rafael, Miguel Ángel, sin que tú hayas pedido nada de eso. Y esto es algo que, más allá de los problemas que existen, económicos, sociales, yo siempre he visto desde el principio con el tema de lo que tú le preguntas y lo que te genera. Y es que el cerco es muy estrecho, el cerco que hace la IA de forma habitual, porque al final se va a los temas principales, a los epicentros, según lo que está en Internet y lo que hemos volcado y lo que hemos generado como sociedad. Entonces, la pregunta para ti aquí es cómo nos limita la IA a la hora de imaginar el pasado, de cómo lo comprime Muchísimo. cuando nos da producto. Muchísimo, y lo está reduciendo cada vez más. Dentro de poco saldrá, creo, un artículo también sobre ese tema, que de un poquito con más profundidad, porque me quedé un poco ahí un poco como a las puertas de escribirlo, porque es verdad que cada vez salen más libros, cada vez se lee más, entonces, ¿cuándo terminaba el libro? No sabía cuándo terminarlo, digo, bueno, pues ya está aquí. Pero eso que mencionas tú es algo que a mí sí que me preocupa, la verdad, que esa homogenización, esa reducción a lo más visible del pasado, pero no del pasado histórico que decía Wilde, ¿no? Sino del pasado de los medios, del pasado mediático, del pasado más representativo, más icónico, más visible. Y hay una cosa que me interesa mucho que se llama el colapso del modelo, que es que, claro, hemos dicho que la inteligencia artificial se nutre o se alimenta de lo presente en la web, ¿no? Y eso se ve claramente, es decir, que esto no es algo que yo me estoy inventando. Si ponemos, por ejemplo, representa el imperio de Songhai, te va por una imagen genérica de África rarísima, porque claro, ¿de qué se alimenta? ¿De qué imágenes vive? ¿No? ¿Qué películas hay que representen el imperio de Songhai? Es que yo no recuerdo ningún videojuego, nada, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se está empezando a nutrir de lo que ella misma produce. Con lo cual, ese tipo de imágenes se están retroalimentando en un bucle que cada vez las hace más similares entre ellas y estrecha cada vez más lo que podemos ver lo que nos puede enseñar del pasado, que, vuelvo a repetir, bien utilizada puede ser una buena herramienta, pero el problema es que no se utiliza bien porque tampoco nos da incentivos para utilizarla bien, por todo lo que he dicho antes, porque es efectiva, ofrece certeza. Entonces, en cuanto a eso,
tenemos nosotros que guiar al prompt de una forma muy estrecha para que nos dé resultados que sean aproximados a lo que nosotros esperamos. Pero nos limita mucho las fuentes, eso que he dicho antes, nos limita mucho esas referencias, esas semillas, eso que está disponible en la web para que sea representado. Entonces, esto crea algo que tengo un libro por ahí, un libro que es Silenciando el pasado, que lo editó Comares, que habla sobre quién escribió la historia de la revolución de Haití, de Toussaint Louverture. Claro, lo escribieron los franceses. Entonces, los haitianos no pudieron nunca escribir su historia de lo que ocurrió porque eran esclavos, porque vivieron en alta edad y no podían conseguir sus hechos, es decir, sus acontecimientos, sus hechos diarios, no podían registrarlos porque no tenían la tecnología, tampoco podían archivarlos porque no tenían las instituciones ni los edificios del archivo y tampoco podían historiarlos porque no tenían ni los historiadores, no tenían las academias ni tenían las universidades para producir ese contenido. Entonces, ¿quién escribió la historia de esa revolución? Pues la escribieron Francia. Si yo le pido ahora a todas estas inteligencias artificiales que, oh sorpresa, son estadounidenses, pues van a ofrecernos una perspectiva estadounidense, evidentemente. Y hay cosas clarísimas, por ejemplo, si le ponéis a ChatGPT igual, que no solo que represente visualmente, sino que te cuente qué ocurrió el 4 de julio de 1776, ¿no? Ahora que ha sido hace poco. Pues te va a poner una foto maravillosa de todos los padres fundadores allá alrededor de una mesa, firmando un papelito, todos en amor y todos en concordia, pero te va a esconder todo lo que cuentan los libros, el libro de Despertaferro, ¿no? De la cicatriz de la independencia, que es brutal, sobre la violencia que ejerció ese acontecimiento histórico, que me parece alucinante ese libro, y sin embargo es algo que va a parecer sacado de El Patriota, porque, o de los cuadros famosos de la pintura del siglo XIX, de Leuze y compañía, o Leuze, o no sé cómo se pronuncia, de que fueron famosas en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque son las que están más visibles, son los que están más a las claras. Y está estrechando de una forma muy clara las formas de pasado que podemos acceder a través de estas herramientas que, vuelvo a repetir, que nos las hemos tragado y las hemos aceptado de una forma totalmente acrítica. Y ahora estamos pues, viendo, nosotros en clase lo vemos, que continuamente pues, lo están utilizando sin cuestionarlas y además lo que aparece ahí es el oráculo de Delfos. Así que es llamativo como a una máquina que se está alimentando siempre de los mismos acontecimientos, está alimentándose de esos mismos acontecimientos y está regurgitando esos acontecimientos de una forma cada vez más similar y más reducida, sea la que estemos aceptando, la que se esté utilizando mucho, sobre todo iba a decir por la población más joven, pero tampoco, porque la población adulta o la población anciana también lo utiliza, ¿no? De ChatGPT, ¿dónde puedo comer? Pues igual. Entonces, es una herramienta complicada porque no hay modelos alternativos, no hay modelos europeos a esa escala, los hay, pero no a esa escala. Y los modelos chinos pues, están teniendo también sus dificultades y sus dificultades también de inserción en los mercados europeos y estadounidenses, con lo cual no tenemos realmente una alternativa a GPT, a Claude, a Perplexity, Gemini, no hay una alternativa que sea entre ellos hay diferencias, pero no son especialmente, en cuanto a las representaciones históricas, no son especialmente reseñables. O sea, me parece muy importante subrayar la parte que tú decías de la fuente, de la semilla, ¿no? Lo que nos limita. Porque muchas veces cuando tú ves vídeos generados por IA, son como muy resultones, cuando son reproducciones del pasado y tal. Pero claro, tú mismo has puesto el ejemplo de que se basaba en Salvar al Soldado Ryan, en una película, que puede pasar cuando hablamos de si se basa, por ejemplo, en Gladiator, ¿no? Gladiator, que todos entendemos que la Roma que aparece representada es lo más parecido para que la gente sienta que está en Roma. Le ponen lo que la gente espera que sea Roma. O cuando representas al emperador, lo visten como si fuese Napoleón, más que como si fuese un emperador romano, pues la gente lo va a identificar mejor como emperador. Pero claro, la IA no va a discriminar eso. Sí, es que la palabra, David, es que le has dicho la palabra exacta, que es lo que esperas. Y lo que te ofrece es lo que tú esperas ver. Es decir, la idea de algo, ¿no? De romanidad, de egipciedad, de lo que queramos, lo que tú esperas ver, lo que te resulta. Yo en el libro eso lo llamo como la imagen plausible, lo que te resulta plausible, lo que te resulta posible, porque es lo que tú tienes en tu cabeza de que es esto lo que se parece a lo que debería ser. Y es así, si en GPT igual, si pone, representa. Bueno, lo que más puedes poner es la lucha de gladiadores, ¿no? Entonces te va a salir, básicamente te va a salir el cuadro de Police Verso de Jean-Le Angeron, pasado por el filtro de la luz y en la producción de Gladiator y preparado para esto, es así. Y podéis utilizar, hacer ese experimento en
modelo, que va a ser muy parecido. Pero mi pregunta ahí en ese sentido no tanto Roma, sino por ejemplo el Holocausto o la Guerra Civil, es decir, eventos realmente traumáticos. Y ahí es donde sí que se ve más el problema, porque igual que sale Salvador Ryan para los combates de la Segunda Guerra Mundial, la lista de Schindler es el referente canónico, el referente visual para la SOA. Y siempre va a aparecer así. Y siempre va a aparecer con esos parámetros que tiene que tuvo la lista de Schindler, ¿no? De la población judía indefensa que no se defendió, sino que tuvo que esperar la ayuda ajena, para que son las críticas que se le hizo a la película de Spielberg. Y va a representarse en blanco y negro, y va a representarse siempre la alambrada, va a representarse siempre el judío con ese uniforme, sin ningún tipo de resistencia, sin ningún tipo de agencia propia, sino simplemente como una especie de rebaño, y siempre va a aparecer esa imagen. Y además te ofrece, Géminis en este caso, te ofrece como una serie de alternativas sobre cómo lo quieres, más dramática, más melancólica, más con una preocupación siempre por el estilo. Y el estilo siempre es, si yo pongo imágenes del siglo XIX, el estilo siempre va a ser fotográfico, es decir, va a ser fotorrealista. Y si pido imágenes anteriores, va a simular la pintura de historia del siglo XIX, porque evidentemente es lo más cercano, ¿no? Si cuando mencionabas antes, le pido una imagen del Imperio Romano, no te va a poner un fresco o un mosaico. Ese estilo no, porque no es el más representado. El más representado es el cine del Peplum y la pintura del 19. Entonces, eso lo va a hacer siempre, por ejemplo, para una tontería que iba a poner en Twitter, que al final no la puse porque, en fin, ya sabemos cómo es Twitter. Pues tú pides que sea, la rendición de Granada y te planta el cuadro de Pradilla. Con todas las invenciones de Pradilla, ¿no? Isabel la Católica en Granada, todo lo que se inventó Pradilla para su cuadro, pues todo eso aparece en lo que yo le pido que sea en lo más parecido a lo que pudo ser aquello. Entonces, un acontecimiento del siglo XV lo está representando como una pintura inventada del siglo XIX, que ha tenido también una remediación en otros medios, la serie Isabel, la cuenta de Twitter de Vox, que está todo el rato poniendo, también ha puesto esa imagen muchas veces, fotos, perfiles, etcétera, etcétera, que al final pues va reciclando esa imagen y es la más presente, es la que más está representada. Entonces, al final reduce un acontecimiento histórico que puede tener muchos matices, muchas representaciones, muchas formas de verlo, a una misma, a una canónica, que esa la repite hasta el infinito, hasta que el modelo colapsa o colapsará o así lo que te acuerdas. Al final hay una palabra que es lo de que todo se va reduciendo, ¿no? Eh, y Spielberg como problema. Porque la lista de Schindler A ver, por es ahí. que fueron películas tan fuertes que al final asentaron un imaginario. Claro, Y es que, claro, los videojuegos lo han reproducido. Es claro, que claro. es algo tremendo. Eso, una historiadora le llamaba mediación maestra, como que todo lo que tiene que ver después tiene que hablar con una de esas películas. Si yo Sí, quiero representar la Segunda Guerra, tengo que hablar con una de esas películas. sí, sí, sí. Y hay un verbo que me interesa mucho en el libro, que es el de sanar, sanar con el pasado. Y yo me acordaba, voy a hacer un poco de autobombo, en Homo Historicus explicamos el caso de los getters, los conseguidores, por así decirlo, que es como denomina una autora de ficción rusa, Anna Starovinets, a una serie de personas, de lectores rusos, que consumen de forma muy concreta ucronías en los que la Unión Soviética no cometió errores que cometió y por tanto la Unión Soviética no cae, sino que continúa en nuestros días. Ella explicaba esto como un problema y una falta de interés en ese tipo de novelas como autora y como lectora, porque se obsesionaban con un pasado que no existía y se preguntaban cómo podían arreglarlo. ¿Cómo podía ese pasado seguir vivo? Entonces yo me parece muy interesante porque es algo que se ha visto en la ficción, en la novela en este caso, ruso concreto, ¿vale? No toda la ucronía es así, por supuesto, pero tú lo traes con el tema de esa sanación del pasado. Y aquí creo que conecta muy bien con algo que vemos perfectamente en redes sociales y que conecta mucho con la idea que dices, que es una cierta nostalgia del Imperio Español, la necesidad de la autoafirmación emocional con respecto al pasado, pero un pasado sin conflicto, higienizado, muy épico y muy, que además yo lo conecto mucho en el lenguaje con lo que pasa con la figura del Papa, tanto Francisco como León. Eh, el Papa no es chat porque no quiere una Europa que en su mente
siempre ha sido ultra católica, ultra blanca, ultra tal, no tiene margen a todo lo demás, ¿no? Entonces, esa búsqueda del pasado como un lugar en el que les hace sentir bien, ¿es un problema o es maravilloso? Bueno, ahora mismo, ahí depende de lo que nosotros le pidamos a la historia, ¿no? O al pasado, o más bien al pasado. Y yo ahí, es verdad que ahí yo peco de esa lectura de Walter Benjamin, de imaginar el pasado un poco como una forma y esto es algo súper del siglo XIX, pero sí que es verdad que me gusta creerlo así, como una maestra de vida, ¿no? La antigua idea esa de la historia como maestra de vida, que es cierto que, bueno, que tiene sus aquellos, pero sí que me gusta pensarla un poco así, sobre todo de reparar injusticias, reparar problemas históricos, intentar solucionar o dar cabida a nacionalidades a pueblos o comunidades que se excluyeron de ciertas nacionalidades. Entonces, si ese problema, si la historia como problema, el problema de la historia se elimina, porque la inteligencia artificial, ¿no? Volviendo siempre a lo mismo, tanto los textos como las imágenes o los vídeos tienen una serie de filtros invisibles que afectan a la representación, tanto escrita como visual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le pido, por ejemplo, una imagen de lo que he dicho antes, del Holocausto, me va a aparecer una imagen higienizada, no me va a aparecer la violencia, no me va a aparecer los hornos, no me va a aparecer los Sonderkommando, no me va a aparecer nada que sea violento, que sea ni siquiera casi van a aparecer esvásticas, porque puede generar problemas de difusión del contenido, ¿no? Por ejemplo, en Alemania todo solo puede mostrarse la esvástica en objetos que se han considerado artísticos, en películas, videojuegos, pero evidentemente no puedo ir con una esvástica por ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de filtros también los tiene la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial borra del pasado todo lo problemático porque eso le puede llevar problemas a la empresa que lo ha creado en cuestiones legales o cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tristemente pues, también vemos los deepfakes, ¿no? Las imágenes que se alteran de personas para, por ejemplo, pues motivos de pornografía o desnudos, etcétera, etcétera. Entonces, eso son cosas que pueden generar problemas legales o cuestiones legales a las empresas que poseen estos dominios, estos modelos del modelo claro de lenguaje MLL. Entonces, claro, obviamente eso también impide que la historia se vea, pues como hemos visto, como un conflicto en el que suceden evidentemente cosas injustas, cosas que necesitan cierta reparación o cosas que se necesitan recordar, simplemente, porque, bueno, pues porque pueden tener cuestiones morales, cuestiones éticas, que es todo el campo realmente de la memoria. ¿Sí? Lo que hace la inteligencia artificial es que eso lo quita, porque la memoria al fin y al cabo son interpretaciones interesadas, para bien o para mal, pero interesadas de la historia. Entonces, si yo ofrezco solo esa visión monolítica que hemos hablado desde el pasado, yo quito cualquier interpretación. Pero además, eso que la inteligencia artificial te da es algo también que se basa en tus cookies, en tu historial, en tu búsqueda. Entonces te va a dar una serie de cuestiones que estén más relacionadas con lo que tus intereses o lo que tú estás buscando. Por eso muchas veces, pues cuando quiero utilizar algo de forma más neutra, pues entro en ChatGPT con un navegador que no tenga cookies, que no tenga nada y pido cosas un poco más neutras para que no tenga la historia. Pero entonces, de todas maneras, siempre aparece ese tipo de imágenes siempre neutras. Y además imágenes totalmente anacrónicas. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de una que no está en este libro, estará en otro libro que vendrá más tarde, que es sobre el descubrimiento de la conquista de América. Y aparecía pues la famosa, simplemente pedí que representara visualmente y textualmente la llegada, el descubrimiento de América, el descubrimiento y la conquista de América. ¿Y que aparecía? Pues aparecía Colón como una pedazo de bandera de España, como la de la Plaza Colón de Madrid, de la España, de la bandera de la España actual. ¿Por qué? Porque es más reconocido, porque de esa forma ya sé que son los españoles. Y aparecía llegando a una playa como la pintura esta famosa del siglo XIX que planta la cruz en la playa, y sale una serie de personajes autóctonos recibiéndolos con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando la historia así solo sirve para confirmar tus propias preocupaciones, tus propias identidades y satisfacerte a ti mismo. Se convierte en un espejo, realmente. Y cuando se convierte en un espejo, la historia deja de tener valor porque no incomoda, no ofrece algo extraño, no ofrece distancia, nos ofrece simplemente un presente, pero vestido de otra manera, con un disfraz. Entonces, realmente eso es pasado, eso no es pasado, eso es el presentismo llevado a su máxima radicalidad, ¿no? Con lo que hablaba Hartog. Entonces, realmente eso pues, nos conduce yo creo que eso nos conduce a un problema, claro.
Mientras hablábamos, he hecho un experimento. No sé si lo puedes compartir, Jorge, o lo comparto yo. Dime. La imagen que te he pasado. Ah, vale, sí, perdona. Voy, un segundo. Le he pedido a Gemini que hiciese una imagen alegórica de la fundación de Estados Unidos, ya que estamos hablando de Bueno, o sea, americanada. Lo que pasa es que Alberto no la ve. alegórica. Bueno, pero me la puedo imaginar, no te preocupes. Bueno, la describe Juanje. Bueno, está precisamente en una especie de costa, está una representación femenina de lo que sería Estados Unidos, con un cartel, con un escudo a lo Capitán América, la Declaración de Y, Independencia en la y un mano, gorro frigio, ¿eh? un gorro frigio, al lado están Franklin, Washington y no sé si será Jefferson, Jefferson, sí. con el papelito en la mano de la misma Declaración de Independencia que tiene la mujer, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? De fondo, que esto creo que es lo que más me interesa a mí, al fondo hay hay Un templo romano. un templo romano, que es lo que a ellos les encanta a la hora de representarse a sí mismos como esa conexión imaginaria, perdón, no imaginaria, imaginaria pero de imagen, ¿vale? Que les encante compararse con Estados Unidos en lo estético. Es algo que hemos comentado varias veces que Estados Unidos hace y que de hecho Donald Trump promulgó un decreto para que los edificios gubernamentales siguieran esa estética de lo que sería neoclasicismo. Y luego el resto de personas pues son una especie de colonos del Mayflower con una bandera estadounidense con... Son todos WASP y Hombre, por supuesto. con un aspecto de cuáqueros, ¿no? Sí, sí, sí. No sé cuántas estrellas tiene la bandera, pero me interesaría saber cuántas tiene, porque además en Estados Unidos eso es motivo de mofa, ¿no? Cuando de repente aparece una menos o una más y cosas así. Pero sí, Pero es... o sea, la imagen ya me parece muy representativa de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Pero es que le he pedido a Gemini que la analizase, su Venga, propia imagen. a ver. Claro, sí, sí, es un ejercicio curioso. Y me dice, me voy a saltar partes, ¿vale? Pero dice que no hay representados a los afroamericanos, ni esclavos ni libres, que no están representados los pueblos nativos. Y dice, la imagen cumple a la perfección el rol de mito fundacional idealizado. El Mm, amanecer de una nueva era, la libertad guiando al pueblo, la unión de las colonias, pero deja fuera las complejas contradicciones de la época. Ojo, ¿eh? Gemini se autoevalúa y Claro, claro, dice pues que ha suspendido. pero ya la tienes tú que preguntar porque el primer resultado es totalmente fantástico. Es claro, las imágenes que tiene, porque estoy hablando de, bueno, de las típicas imágenes esta que aparece la mujer idealizada pasando por gigante por un prado, con todos los demás con las carretas siguiéndole, la pintura esa del siglo XIX, al final es una copia y lo que hablamos a lo mismo, es por lo que está disponible. Si le pidieras ahora que te hiciera una imagen de la independencia de la República Democrática del Congo, pues lo va a tener más complicado. Entonces, ese ejercicio sí que sí que me gusta, lo he hecho en clase porque creo que es significativo, porque tiene una serie de sesgos que lo que hablaba antes, de los filtros que tiene de no representar violencia, tiene una serie de sesgos que vienen activados de fábrica y siempre vienen activados. Entonces, eso al final, si tú no escarbas, no tienes esa visión crítica, no tienes lo que está de moda un poco decirlo, pero es verdad, alfabetización digital, pues al final tú consumes esto. Y eso lo podéis ver en cualquier vídeo, en YouTube, ¿no? Estos shorts, estos vídeos pequeñitos. Si tú entras en cualquiera, en este, por ejemplo, que ha sido súper mega famoso de una mujer explicando la peste negra en Londres del siglo XV, siglo XIV, creo que era, que tuvo 50 millones de reproducciones, y tú lees los comentarios, ninguno cuestiona la verosimilitud, vamos a decirlo así, o lo que está mostrando. Simplemente son mensajes o comentarios simplemente emocionales. Si esa imagen se pusiera en redes, nadie hablaría de los egos, sino que hablaría simplemente de lo que si le emociona o no le emociona, porque esas imágenes están muchas veces pensadas para eso, para generar ese debate, ¿no? Es como, pensamos un poco en cómo utiliza Donald Trump la inteligencia artificial. Él como Jedi, él como Jesucristo curando a un herido. Son siempre imágenes muy potentes que llaman mucho la atención y que están hechas también para esa economía de la atención, de poder decir, ¿qué imagen? ¿Cómo la habrá hecho? Pero sin embargo, casi nunca nos preguntamos, ¿pero qué mensaje está transmitiendo esa imagen? Y con los textos pasa igual. Como anécdota que me llama la atención, por cierto, son las 13 estrellas de 13 colonias, que no había Bien, caído. bien. Hay un águila encima de la señora. Ese bicho
tiene el típico logo, motto, e pluribus unum, que es el lema de Estados Unidos. Hasta ahí todo bien. El tema que me llama la atención El es... añadido a los lados, ¿no? Sí, 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 sí. Estaba intentando darle vueltas, digo, a lo mejor se me ha escapado a mí en algún momento. En los laterales la banda sigue, la banda de Pluribus Unum, y pone en un sitio peace, paz, y en otro lado y en el otro pone strength, fuerza. Entonces me llama la atención porque eso es un añadido de la IA. He mirado un poco por Google y tal, y evidentemente sí que está representado el águila como el escudo, ¿no? Con esta ramita de olivo, supongo, y por otro lado la otra pata coge flechas, un ramillete de flechas, pero no pone lo de fuerza y paz. Pero bueno, ahí está. Yo me he cruzado ayer me escribió antes de ayer un colega profesor y me dice, ¿qué opinas de esto? Y me envía un enlace a TikTok, lo abro y es un tipo que tiene un canal de TikTok en el que sube, me parece algo así como callejeros histórico. Sí, Se va, claro, se va. Creo que es su cara, supongo, la de este señor, y es como voy a distintos momentos de la historia a explicarte cómo son allí, ¿no? Esta ficción de esto es la historia, como ocurrió, el pasado, no la historia, perdón. Esto es interesante. Esto es el pasado y yo te estoy explicando cómo es el pasado de forma literal, porque fíjate, estoy aquí, ¿no? Y entonces de repente, pues son construcciones de IA muy cutres en las que de repente te explica cómo fue el enfrentamiento entre los romanos y los íberos y los lusitanos y los no sé qué, y te dice, pues ahora voy al campamento romano a ver cómo hacen el último plan de asalto. Y me fascinaba, primero son vídeos con cientos de miles de visitas, y lo que tú dices, los comentarios. Los comentarios unánimemente son precioso. qué interesante, qué fascinante, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo sí sospecho em, porque es un tema que me llama a mí la atención, aparte de lo que estamos hablando, que es la teoría del Dead Internet. Sospecho que hay muchísimos bots en todas esas respuestas, no puestos específicamente por la persona que ha hecho el vídeo, simplemente porque Internet está plagado. Pero aún así, aunque el 10% sean solo personas, el 10%, no hay una mirada crítica de todo esto. O sea, toda esta fantasía que teníamos de que, ay, los boomers se tragan cualquier cosa en Facebook. No, esto ya lo tenemos todos. Y el otro día le pasé a un colega que es informático y se dedica a todo esto. Le pasé un enlace de uno de los mayores gurús de la IA de ya no me puedo fiar de mis propios ojos, decía. Mm. Ya no sé lo que es verdad y lo que no es verdad. Sí, 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 y totalmente de acuerdo. Y con lo que has comentado, eso es una bomba a la profesión del historiador, porque eso Morozov hablaba de solucionismo tecnológico, ¿no? De que tenemos una tecnología para solucionar todos los problemas de nuestra vida. Y para la historia, pues ya tenemos nuestra herramienta. Yo leo un libro, yo qué sé, pues, el tocho este. Pues sí, esto no me lleva al imperio romano, esto es un tocho de 700 páginas que me cuesta paciencia, me cuesta trabajo, me cuesta mucha atención leerlo. ¿Para qué voy a leer esto? ¿Para qué necesito yo a Paul Bain o para qué necesito yo a Hoffman o quien sea? Si él no me lo va a ofrecer completo, porque el pasado no está completo, y aquí lo voy a ver con mis propios ojos, e incluso si esto yo lo hago en vídeo y pongo una realidad virtual, en una gafa de realidad virtual, entonces es que ya incluso estoy allí dentro. Y incluso si lo convierto a elementos interactivos, no solo estoy dentro, es que me estoy interactuando con el pasado. Y esto lo estamos viendo ya mucho en las exposiciones inmersivas. Este tipo de tecnología al final nos están prometiendo lo que has mencionado tú antes, así que de broma que has dicho, pero es verdad, nos está prometiendo viajar al pasado, ir a un campamento romano. Entonces, si la tecnología me está perdiendo eso, el trabajo del historiador, ¿qué valor tiene? Que decir, eso es algo que a nivel social, a nivel de opinión popular, es importante también entenderlo, porque el trabajo del historiador es también dar a conocer que el pasado está incompleto, que yo no puedo conocer todo lo que ocurrió y que yo tengo que referenciar y documentar de dónde traigo toda la información y cómo esa información se ha ido manipulando, modificando, alterando, usando, hasta que la he usado yo. Eso es lo que me decía al principio de las notas al pie. Entonces, si yo elimino todo eso de un plumazo, y yo ahora ofrezco el pasado así, es decir, lo ofrezco en un paquete completo en el que yo puedo verlo y puedo ver todos los rincones de una casa
con todo el mobiliario, con todo, aunque eso, gran parte esté inventado, por no decir que el 95% está inventado, el valor social de la profesión también se rompe. Entonces, muchas veces el introducir ese tipo de herramientas en el aula también tienes un arma de doble filo, porque le estoy enseñando al alumnado también una forma de aprender, solamente de aprender, no de aprender historia, sino de aprender que quizás sea falsa y inmediatamente gratificante, inmediata, rápida, veloz. Eso es algo que el conocimiento y el aprendizaje no funciona así. Lo que nos está robando también la inteligencia artificial son los procesos, porque solo nos ofrece resultados, pero el proceso, eso no lo está eliminando. Y vuelvo a repetir, nosotros es que en clase estamos hartos de verlo, de que el proceso de lectura, de nada, tú le pides a un niño que te lea un documento y estás utilizando ordenadores, te pega el documento en Google, además te lo pega como me hace gracia como la gente mayor que hace la pregunta hoy, Google, dime si, y te pega todo, y lo que pone ahí es lo que te pegan ellos, y es que esto no está mal, es que esto me lo ha dicho la IA. Esto tiene que estar bien a la fuerza. ¿Por qué? Porque ellos se está eliminando el proceso, se está eliminando la parte en la que se tiene también que desarrollar una serie de habilidades y herramientas que nos lleven a una conclusión. Y ahora eso, la inteligencia artificial y esos vídeos, que está plagado, es que es una cosa, yo no tengo TikTok, pero en YouTube sí que es verdad que es constante ese tipo de vídeos de pop. Hay uno que me hizo gracia, dice, pop, me levanto en un gulag stalinista en el año 52, coño. Ya podía ir a otro sitio, porque menudo viaje también. Prefiero viajar a las Bahamas. Entonces, claro, eso también es un arma de doble filo para la profesión y Sí. para el estatus epistemológico de la historia, claro. Has dicho antes que tiene una visión de la historia que puede enseñar, pero no solo enseñar, sino que tiene una utilidad más allá de lo anecdótico, evidentemente. O eso queremos creer, ¿no? Y hay uno que es la creación de un sustrato o Sí, de una... referencias compartidas. ¿Perdón? Referencias compartidas, ¿no? Exacto, de referencias compartidas que nos ayuden también a generar elementos que son necesarios para la sociedad, como el hecho de que la propia democracia funcione, ¿no? De que haya un espacio compartido. Entonces, ahí tú señalas que el problema de la IA es que está generando eh, una memoria personal, Claro. individualizada, algorítmica. Esto, ¿cómo puedes explicárnoslo para que lo entienda una persona así de Claro. primera? Yo baso mi identidad, fíjate, que baso mi identidad en una serie de cuestiones históricas, ¿no? Pues yo soy español porque a mí me interesan estos episodios de la historia. Entonces yo voy a crear un relato de España basado en esos mitos identitarios que a mí me resultan interesantes. Y ahora tengo la posibilidad de no solo de decírselo a mi primo que viene de Nochebuena a cenar, sino que ahora tengo la posibilidad de crear imágenes fotorrealistas, artículos, vídeos, puedo crear todo un ecosistema mediático y digital de esa visión que yo tengo. Entonces, antes, entre historiadores y pseudohistoriadores, ¿no? Pues, Pío Moa, que decía que la guerra había empezado en el 34. Bueno, pues saca un libro, lo explica, y ese libro tiene luego un tiempo de publicación y un tiempo de crítica. Yo ahora puedo criticarlo, puedo decir, pues mira, pues esto no es así, porque en el 34 pues, luego se mantuvo una serie de elementos legales, la Constitución estaba vigente, la guerra empieza pues, en el junio del 36. Entonces, eso antes era viable porque había un tiempo, pero es que los tiempos se están acortando y las visiones emocionales al final son los que en redes sociales llaman más la atención, porque al final son lo que en la economía de la atención me va a atrapar a mí, el que yo crea un relato identitario que me atrape. Entonces, eso choca mucho porque de repente yo tengo visiones totalmente contrapuestas de un episodio histórico, incluso puedo negar hasta que ese episodio histórico no existió. Y lo puedo negar, incluso ahora tengo un eco que hace que muchas otras personas me sigan. Entonces, ¿se van a eliminar todos los referentes comunes? Pues no lo creo, es imposible, ¿no? Porque al fin y al cabo una cultura es un sustrato mucho más amplio y mucho más duradero. Pero es cierto que lo estamos viendo, esa polarización de la que tanto hablamos, al final son visiones contrapuestas y totalmente diferentes del pasado y del presente. Vivimos una dictadura bolivariana, pues vivimos en la mejor de las democracias. Esos dos discursos conviven ahora mismo en España. Entonces, el eco, las cámaras de eco, los filtros burbuja que hablaba Elie Parisier y el tema de las esferas, que yo los traigo sobre todo de un libro de Eric Sadin, que a mí, aunque es cierto que es una persona totalmente negativa, hablar con él tiene que ser un disgusto diario, porque eso solo es ofrecer problemas, pero no ofrece ninguna solución. Pero es verdad que es muy interesante de leer, a mí me gusta mucho.
Y hablaba de eso precisamente, de cómo nos estamos introduciendo cada uno en nuestras esferas personalizadas, compartidas con otro grupo de personas más cerradas o más pequeños que también comparten esa visión de las cosas con nosotros. Y además creamos referentes compartidos porque tenemos la posibilidad ahora de hacerlo. Que antes también había esa posibilidad, por supuesto. Pero en el libro, yo una de las cosas que más incido es que no son tanto cambios radicales o cambios muy profundos, sino que es un cambio de intensidad, un cambio de aceleración de fenómenos que ya existían y ahora se intensifican. Entonces, esto nos permite pues, crear visiones de la historia y crear nichos y crear esferas en las que nosotros tengamos una visión de las cosas radicalmente diferente a la del resto. Y al fin y al cabo, por ejemplo, pues, ¿por qué se enseña historia en todos los institutos públicos? Porque se quiere crear también una serie de referentes comunes en base al pasado y además, como me imagino que vosotros pues, también estáis sufriendo los criterios y las competencias, que en la evaluación, que madre mía, por Dios, más cálculo estoy echando que he inventado la teoría de la relatividad, pues eso al fin y al cabo, esos criterios están inspirados en una serie de valores y de cuestiones muchas veces éticas y morales, ¿no? Entonces, si yo elimino ese sustrato, si yo lo reduzco y lo llevo a otra parte, pues eso me genera muchos problemas. De hecho, ya está sucediendo. Hay un libro de dos historiadoras francesas que se llama Tejer el pasado, que nos habla de que las políticas de la memoria y la enseñanza de la historia ya intervienen poquísimo en lo que nosotros pensamos del pasado, que son, ellas no lo mencionan, pero dicen que son otros canales los que nos refuerzan esa identidad histórica y política en la actualidad. Y esos otros canales pues son evidentemente las plataformas sociales que, como hemos venido hablando, están plagadas de vídeos y de contenido de inteligencia artificial. Estos vídeos, estos sordos, estos vídeos de YouTube que hablaba, pues, a mí personalmente los que más me salen son los que hablan de la conquista de América y los que hablan de España como potencia mundial evangelizadora, cristiana, modernizadora, y vamos, que hicimos allí un resort de las Bahamas, decimos toda América era un resort. Esas son las visiones triunfalistas épicas, las versiones sin matices, versiones totalmente blanco y negro, que aparecen más, porque son las que hemos dicho antes, como hemos dicho antes, son las que más llaman la atención, son las que más atención tienen, las que más se publican, las que más se consideran como alimento de esa inteligencia artificial y luego se van reproduciendo. Entonces, produce, acabando que al final creo que me he ido más de la cuenta, pero No te que preocupes. hacen esferas, se crean pequeñas esferas de ideas del pasado, por supuesto. Y eso lo vemos en cualquier red social, que ante cualquier acontecimiento, cualquier noticia o cualquier cosa que neutra que tú pongas, compartes un libro, siempre va a haber el séptimo comentario que va a ser un insulto o va a ser algo totalmente, pero ¿qué está diciendo esta persona? Silenciar, porque es algo que realmente llama la atención. Entonces creo que esto lo está potenciando ese fenómeno. Hmm. Y o sea, por intentar ofrecer algún tipo de visión más optimista, más positiva de la IA, tú, a nivel, o sea, tanto como historiador como como profesor, ¿qué le ves interesante a la IA? ¿O cómo la puedes tú utilizar en un sentido más constructivo? Sí que en el libro menciono una diferencia entre, la recomiendo de un teórico, Roland Meyer, que se llama entre el bricolero, que yo no sabía que existía esa palabra, pero resulta que sí que existe, que es el aficionado al bricolaje, y el ingeniero. Y el que va a la persona que hace bricolaje, pues, por ejemplo, un mueble del IKEA, pues ya te vienen las piezas hechas, te viene todo, tú solo tienes que montarlo, pero sobre algo que te han dado a ti. Y el ingeniero lo que hace es que crea todo desde cero, ¿no? Entonces, esa diferencia es importante para el uso de la IA, porque yo puedo lo que venimos hablando es la figura del bricolaje. Yo utilizo las herramientas que me han dado a mí. Y con eso yo hago, pero esas herramientas ya me vienen dadas. Esas herramientas ya tienen unos filtros, tienen unas fuentes, tienen una perspectiva, tienen una ideología, tienen una serie de cuestiones. Entonces, eso es lo que hemos venido hablando. Pero ahora bien, yo ahora lo que hago es que, no es que yo creo en inteligencia artificial, porque eso es una de las cosas que a mí me encantaría, pero yo no por y las matemáticas nunca nos hemos llevado bien. Pero si en el caso ideal de que yo supiera programar, pues puedo generar experimentos pequeñitos para eso. Pero yo no lo sé. Entonces lo que hago es que cojo de la IA, cojo esos materiales que me han dado y no los uso como a mí me dicen que los tengo que usar, sino que le doy una vuelta y los hago de otra manera. En general no estoy utilizando, no he utilizado muchas de estas en clases, pero por motivos logísticos de la clase, de falta de ordenadores lentos, ordenadores viejos. Entonces no los he utilizado mucho. Pero, por ejemplo, unas herramientas que sí que utilicé fueron simplemente es lo que acabas de hacer, la prueba que habéis hecho vosotros dos, que a mí me parece muy interesante. Creo una imagen y ahora le pregunto, ¿qué sesgos tiene o qué problemas tiene?
O, por ejemplo, una de las cosas que están haciendo en algunos países, por ejemplo en Estonia, que han hecho un programa que se llama AI Leap, o el salto de AI, que en la que a chavales del instituto los llevan archivos que vean los documentos de las fuentes originales de ciertos aspectos históricos. Y luego eso lo comparan con los resultados que da la inteligencia artificial. Entonces, como elemento crítico, me parece fantástico, me parece muy bien. Eso en términos de clase. Luego, en términos de historiador, todos usamos ya elementos de inteligencia artificial, aunque no nos lo parezca. Google Scholar, pues evidentemente tiene algoritmos, tiene filtros de recomendación. Eso al fin y al cabo también, Zotero, todas las herramientas que se usan generalmente a escribir historia, ya utilizan inteligencia artificial, ¿no? Tenemos en Microsoft Word, yo no lo utilizo, pero está ahí el Pilot, ¿no? El Copilot este. ¿Quieres que te escriba esto? El que sale como el clip ese antiguo que salía antes del imperdible, que salía antes en Microsoft Word, pues hay eso. Entonces, esas herramientas están. ¿Para qué sirven? Pues sirven, por ejemplo, para encontrar, para que, por ejemplo, mi Cloud, cuando yo utilizo Cloud, para que me ofrezca lagunas en mi razonamiento, y a ver qué aspectos no he cubierto bien. O, por ejemplo, para crear bases de datos, o lo que más odio en este mundo, que es adaptar bibliografías, a dictar referencias bibliográficas a 40 revistas académicas diferentes en España, 40 tipos de citación que tienen, pues lo pones en Cloud y te lo hace automático. Entonces, al fin y al cabo es una herramienta que se puede utilizar para que te facilite el trabajo. Pero, obviamente, el problema es cuando delegamos todo en eso, ¿no? Cuando en el libro eso digamos como el umbral del instrumento. ¿Sí? ¿Hasta cuándo el instrumento es el que escribe por mí? ¿Hasta cuándo yo utilizo el instrumento para escribir? Entonces, ese umbral, que lo mencionaba un teórico, Manuel Ariely, que hablaba de hasta dónde yo utilizo esa herramienta. Si esa herramienta me sustituye a mí, ¿yo qué hago? Pero si yo la gobierno, la dirijo, la someto a lo que yo quiero, ¿por qué no la debo utilizar? Es una herramienta. Venimos siempre a lo mismo. El problema de esa herramienta es utilizarla sin ese criterio previo, sin ese conocimiento, sino yo lo utilizo y utilizo lo que hemos dicho antes, ¿no? Del bricolaje. Yo utilizo las partes sin cuestionarme. Yo tengo esto y con esto solo puedo montar esto. Si yo no me cuestiono nada de eso, pues evidentemente eso es problemático. Si yo el primer resultado me lo trago y lo uso, es problemático. Si yo conozco que ese primer resultado tiene filtros, tiene sesgos, tiene problemas y lo voy poco a poco desnudando, entonces me sirve porque me ofrece otras perspectivas de la historia. Pero para eso tengo que saber cómo funciona todo esto y tengo que saber un poco a lo que me estoy enfrentando y sobre todo tengo que saber qué estoy utilizando. Porque esa idea del oráculo no es broma, aunque mucha gente le pregunta, bueno, que ya ha habido problemas, ¿no? De problemas de utilizar ChatGPT como psicólogo o incluso, ¿no? Una no se casó también con ChatGPT o algo así hace poco. Pero bueno, pues ese tipo de cosas, ya, claro, eso es el uso que yo le dé, claro, evidentemente. Pero sí, es una herramienta. El problema es que esa herramienta pues, trae muchas cosas por detrás, claro, que hay que conocer. En 2015, Joe Gouldy y David Armitage, me parece que eran, publican el Manifiesto por la Historia, en la que hablaban ya del Big Data y lo importante que iba a ser precisamente en el futuro el manejar procesos amplios de la historia para dar respuesta amplia y no centrarse en el cultivo del albaricoque en la cieza del siglo la primera mitad del siglo XVII. Y precisamente aquí traes a Gouldy porque tiene un proyecto en el que está utilizando la IA de alguna manera para la investigación histórica, pero esta pregunta va en general. ¿Qué proyectos interesantes están llevando a cabo historiadores, más allá de meterle cosas de búscame información en este artículo o lo que sea tal y cual? ¿Qué proyectos están llevando a cabo que sean así que tú digas, esto creo que puede ir a algún sitio o merece la pena verlo? Yo no he llegado a buen puerto porque ha tenido mucho retraso, pero a mí uno que sigo que me gusta mucho, uno se llama Venecia, Máquina del Tiempo, Venice Time Machine. Ese es un proyecto que yo creo que es algo interesante porque ha creado una base de datos con toda están creando, porque es verdad que va lento, incluso creo que se ha detenido o se ha parado en su desarrollo, pero la idea era introducir toda la documentación que yo tengo de Venecia juraría que era desde su fundación, pero no lo recuerdo exactamente bien, en una base de datos y hacerla navegable. Es decir, hacer un mapa de Venecia en el que la información histórica sea navegable. Entonces, no solo aparece el documento, sino aparece también el lugar del que habla ese documento. Sobre todo tiene que ver con el proceso inmobiliario, con venta, compra,
Y de esa forma yo tengo de una forma diferente una documentación gigantesca de un sitio, además de interesante y relevante, muy al alcance de la mano de una forma muy visible. Creo que esa es uno de los proyectos que a mí más me interesan y más bueno, pues más he seguido, que también está dentro de los proyectos de la Unión Europea. Y luego sí que recomiendo mucho el grupo que he mencionado antes del MIT, de trabajo con la historia, porque van publicando avances, van publicando ideas y que creo que son muy interesantes, que se llama MIT Database, si no recuerdo mal, que está bastante bien porque ofrecen pues, ese tipo de, no solo de críticas, que también las tienen, sino de usos positivos en cuanto a la representación histórica. Luego, obviamente, pues la inteligencia artificial tiene muchísima importancia en todo lo que es el registro de bases de datos arqueológicas. Es algo ya, común evidentemente no, pero es algo que cada vez se está yendo más de cómo se utiliza para gestionar, crear, incluso llegar a relaciones inesperadas entre distintos vestigios, distintos acontecimientos o distintos hallazgos arqueológicos que me parecen muy interesantes. Entonces, esos tres usos, sobre todo el arqueológico, es el que está dando más resultados positivos, pero creo que sí son interesantes porque muestran distintas facetas de lo que hablábamos antes, de cómo esa herramienta bien empleada puede tener una serie de consecuencias muy positivas. Lo que pasa es que estamos entendiéndola, no voy a decir mal, pero la estamos entendiendo desde un punto de vista simplemente de que nos solucione problemas de nuestro día a día y lo que he dicho antes, que nos dé respuestas rápidas, pero que no ayude, pero lo que debería ayudar es al desarrollo, lo que debería es a lo que contaba antes, lo que debería ayudar es al proceso para nosotros, con nuestra propia inteligencia, alcanzar ese resultado, pero no que nos lo dé por nosotros, porque entonces nos está robando también la capacidad de imaginar, la capacidad de razonar, la capacidad de interpretar, y eso ya está sucediendo, porque ya hay bastantes estudios que hablan de que, bueno, de que un uso intenso de este tipo de herramientas, pues las habilidades cognitivas las va limitando. No es que nos queda tontitos, pero es verdad que nos está reduciendo. Y bueno, hay distintos estudios sociológicos y distintos experimentos también sociológicos muy interesantes que hablan de esto. Una cuestión que me parecía interesante cuando leía tu libro era que cuando se lee a alguien que está escribiendo teoría de la historia o que está investigando la historia como disciplina, etcétera, siempre hay limitaciones en el sentido de que la mayor parte dice los historiadores no se preocupan por el estudio de la historia como tal. Es algo que creo que está en todos los libros sobre teoría de la historia. Eh, la aparición de la IA genera un nuevo interés por qué es la historia, cómo se construye y qué herramientas tiene. Eh, o en realidad lo único que hace es remover lo que ya había en 4 o 5 personas que están pensando sobre eso mientras el resto tira para adelante. Ojalá, pero en el ámbito castellano, español, no hay mucho interés por la teoría de la historia, ¿no? Los grandes historiadores españoles, siempre su libro sobre teoría de la historia siempre es cuando ya son viejos y cuentan su biografía, su vida, sobre para qué ha sido la historia para ellos, ¿no? Eso normalmente es lo más normal. Pero en España no hay un interés por la teoría de la historia como puede haber en otros países europeos, sobre todo en Inglaterra, más importante, o en otros sitios, o los países nórdicos también, hay algún historiador preocupado. Pero realmente en España no hay esa preocupación por cómo nos afecta la historia. Y a la vista está de que libros de teoría de la historia en español, escritos por españoles, hay, evidentemente hay, pero no son de lectura generalizada. Y eso también es algo que, bueno, que también tiene que ver con cómo se organizan los estudios universitarios. Yo personalmente tuve solo una asignatura de historiografía que fue semestral, que fue de cuatrimestral en el 5º año de la licenciatura. Solo tuve esa. Entonces, al fin y al cabo, no se le da el peso que tiene al pensar cómo se elabora el discurso histórico, cómo se recibe, cómo se escribe, qué defectos tiene que se escriba así o así, aunque lo que intentáis hacer vosotros con el homo histórico, en fin, que es cierto que son reflexiones que no se suelen dar tanto. En Latinoamérica sí que hay cierta preocupación por estas ideas, especialmente en México, pero en España no tanto. Y sobre esto, sobre si se está dando más a pensar sobre qué es la historia, bueno, a nivel general,
Yo diría que no, porque lo he dicho a nivel general, porque lo que he dicho antes, porque si ya tengo una máquina que me dice cómo era la Roma del año 47 a.C., ¿para qué voy a querer yo a un arqueólogo como Pablo Aparicio, ¿no? ¿Para qué voy a querer yo a Pablo Aparicio que me hace una imagen arqueológicamente verosímil de lo que pudo ser la Roma de aquellos años? Si yo pongo aquí, mira qué bonito, si me sale así, si se ven hasta los romanos y todo. Entonces, eso realmente no quita ese interés y nos pone en una situación complicada como historiadores y como enseñantes de historia. Y a nivel gremial, ojalá despertara esa idea, pero por ejemplo, a nivel también anglosajón, este trabajo mío también está publicado junto con los primeros libros en inglés sobre el tema. Así que no es que haya todavía una reflexión, tampoco ha dado mucho tiempo, pero es verdad que hay pocos historiadores preocupados. Pues, Hugh Warrington, que es probablemente la más destacada, el que has mencionado, Gouldy, que ha publicado recientemente también un libro sobre cómo utilizar esas bases de datos, esa Big Data para la escritura de historia, que me parece también muy bueno. Y alguno que ha salido hace relativamente poco, que no pude meter en el libro, porque el libro ya estaba en imprenta, pero que no son todavía, vendrán mucho, porque es un fenómeno que yo creo que va a dar mucho que hablar, porque lo que he dicho antes, ¿no? Lo hemos metido dentro de nuestras vidas sin ningún tipo de miramiento para cualquier cosa. Entonces, pues vendrán. Yo creo que sí, que tengo la esperanza de que sí que despertará esos debates, pero todavía están empezando. Bueno, pues no sé si David tiene alguna pregunta más. Tengo muchísimas, pero lo que no tenemos es tiempo. Bueno. A ver, yo quería... Al principio tenía pensado decir una serie de palabras, una palabra detrás de otra que tengan significado conjuntamente, pero he decidido no hacerlo, así que en realidad no es... Bueno, perdona, que se me va a veces. A ver, no, lo que voy a decir ahora es, primero, esto es a la gente que nos esté viendo o escuchando. Em, Seguidnos en redes sociales. Después de todo esto, seguidnos en redes sociales y estoy mirando al mulo específicamente, que sé que nos oye y me hace gracia de vez en cuando. En realidad esto lo hago por él. De vez en cuando en nuestro podcast o como se llame esto, que él los escucha siempre. Me hace gracia poner alguna pequeña píldora para que 6 meses después nos envíe un DM diciendo, ¿qué cojones? Eso por un lado, por desengrasar. Pero por otro, que esto sí que me parece importante y es algo que no decimos en todos los casos, pero desde que Alberto publicó Pasado Interactivo, que es el primer libro, digamos, de más allá de la tesis doctoral, y luego después con Pasado Virtual, y ahora, la mierda esta de la IA, y el pasado sintético, personalmente, esto es una opinión personal, me parece el historiador más interesante del panorama actual en España. No, no. Sé que esto es lo típico pero realmente, y yo lo digo, lo defiendo desde este punto de vista, para mí eres el más interesante. ¿Por qué? Porque sí, hay gente haciendo cosas increíbles y maravillosas en España, por supuesto. Hay gente escribiendo libros muy interesantes sobre la guerra civil. En 2026 nos acaba de llegar el último coordinado por David Sí, Alegre y Javier Rodrigo. sí, gracias, Gutenberg. Exacto. Hay un equipo haciendo, ese equipo y muchos otros haciendo cosas muy interesantes. Hay gente publicando cosas, Carmen Guillén, que es amiga nuestra, publicando sobre el patronato. No solo es muy interesante, sino también es muy importante que se haga eso porque es algo absolutamente, lo que hablábamos, ¿no? De la agencia, absolutamente desconocido hasta hace 2, 3 años. Y muchísimas otras cosas, ¿no? Desde Roma hasta la Edad Media, hasta debates historiográficos que son apasionantes. Pero, y aquí me viene lo que has dicho, hay poca gente estudiando la historia como tal en España, por no decir que no hay casi nadie, y sobre todo algo, que esto es porque yo soy un loco, que a mí me obsesiona, que es el impacto de las redes sociales, del mundo digital, de la IA, etcétera. Con lo cual, personalmente, no suelo comprar libros del mismo autor de forma tan obsesiva, salvo cuando es en ficción, ahí sí lo hago, cuando me gusta mucho, pero en no ficción no es tan habitual. Entonces, esto es por algo. Personalmente creo que de verdad que es de lo más interesante para seguir. Yo te animo
a que sigas con eso. Me agrada saber que hay otro en proceso. Si salimos del pasado sintético, no sé qué toca ahora. Pasado apocalíptico. Ya cambia el título, ya se aparca eso. Bien, era una trilogía, tenía razón. Ya lo he imprimido lo suficiente. Pero eso, y que bueno, que por eso te hemos traído ya 2 veces, que es que en Muchísimas gracias. realidad que es muy interesante. O sea que sigue así, si es que no te puedo decir otra cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada. Y David, eh, no tengo ni idea ahora mismo. Creo que no tenemos ninguna otra charla cerrada con fecha. Con fecha concreta no podemos decir todavía, pero sí que vamos a tener por aquí a Jesús Báez de la Historieta Musical para hablar sobre música en Estados Unidos. Es posible que ya pasen unos cuantos días más de lo que han pasado por ahora entre la charla y la charla, porque yo la semana que viene no estoy. Vale. Entonces, como no te instales tú el bicho este, es un caos. Pero bueno, nada, muchísimas gracias a todo el mundo. De nuevo, gracias Alberto por todo, por venir, por ilustrarnos. Y Gracias a gracias a vosotros. toda la gente que... Perdón, que te he cortado. Pero eso, que muchas gracias. Y muchas gracias a todo el mundo que estaba por ahí viéndonos y que nos escuchará en YouTube, Evox o lo que sea. Así que un abrazo para todo el mundo.